Hola, esperando que te encuentres muy bien. Hoy te doy la bienvenida a este canal y te invito a que me acompañes a hacer el unboxing de esta guillotina de metal de medidas A3. Este tipo de herramientas nos es muy útil para cortar papel, para cortar cartón. Básicamente nos ayuda pues a agilizar el trabajo. Este tipo de herramientas se ocupan mucho lo que es en la parte de imprentas, de algunas papelerías de diseño gráfico, etcétera. Yo llegué a usar muchas de este tipo de herramientas porque tenía una tía por parte de la familia de mi papá que tenía una imprenta. Entonces ella pues por lo mismo manejaba mucho este tipo de herramientas y tenía desde las grandotas industriales hasta pequeñas, ya que trabajaba desde tipo pósters o laminados, cosas grandes, hasta lo que es tarjetas de presentación, folletos, volantes que para pizzerías, volantes informativos. También le trabajaba mucho lo que es a agencias automotrices y ellos le mandaban a hacer desde los clásicos flyers hasta lo que son folletos, y ahí era donde quita mucho el tiempo, ya que a veces nada más cortarlos no hay tanto problema. El problema en el caso de los folletos era doblarlos. El doblez de los folletos es lo que cuesta más trabajo y quita más tiempo. De hecho, por eso ahí era cuando luego me hablaba y me contrataba y me iba a trabajar con ella ahí de chalán ahí a ayudarle a cortar algunos y también para hacer el doblez de los folletos, ya que algunos llevaban de 2 a 3 dobleces y eso es lo que quita mucho tiempo. Y eran tirajes pues no de 1000, eran de 5000, 10000, 15000. A veces para varias campañas y a veces no era nada más de que dijeran, no, pues hazme un flyer de tanta cantidad. A veces ellos ya tenían su presupuesto y a veces cuando iban a lanzar un automóvil nuevo por temporada, ellos tenían su presupuesto y mandaban, ¿sabes qué? Hazme 5000 volantes de esto, otros 2000 folletos de esto, otros 5000 de esto, y a veces parecía que se esperaban y soltaban todas sus necesidades y aventaban todo eso, abonado a tarjetas de presentación, a otro tipo de negocios que pedían publicidad, volantes de pizzerías, de otros negocios. Era mucho el trabajo. Actualmente yo no tengo imprenta o algo así, pero sí trabajo mucho lo que es el papel y hago varios trabajos en lo que es cartón, que son más que nada trabajos no tanto para vender, sino de entretenimiento. Cuando los hacía para vender, bueno, hasta acá me salían en los dedos de tanto estar cortando con las tijeras, y en estas tijeras de metal, tijeras fuertes, no tijeras tipo escolar porque se rompían. Entonces ahora ya para no estar sufriendo y cortando tanto, pues decidí adquirir la guillotina. Esta guillotina me gustó porque ahorita la vas a ver, tiene la plancha, la tiene de color negro que te evita el reflejo con la luz. Ahora aquí durante el unboxing venía muy envuelta. Ahí me tocó que la caja, como ves, viene algo maltratada. Yo dudé en recibirla porque dije, puede ser que venga dañada, pero es que es muy pesada. Ahorita vemos las características de la impresora, su peso y sus dimensiones, pero al primer contacto, cuando la recibes, es pesada. La caja en la que viene de cartón como que se me hace muy delgada para el tipo de herramienta que es. La agarras y se dobla la caja. A lo mejor tal vez en una 4 sí funcione, pero lo que es en esta para 3 es mucho peso para el tipo de caja. La caja sí se dobla. Creo que habría que tener detalle con eso, ya que te da una impresión de que viene muy maltratada, pero es que la caja no soporta bien el peso de la herramienta. Quizás aquí es donde sí deben ponerle un poquito de unicel o un protector de cartón para protegerla. Primero el producto y otro pues el empaque, ya que parte de lo que ves cuando la recibes pues es el empaque. De hecho me costó mucho trabajo desenvolverla por el peso.
y aparte por estar filmando en este pequeño reducido espacio, ahorita al tratar de sacarla cuesta trabajo, ya que el cartón doblado sujeta la misma guillotina y no me permite deslizarla fuera de la caja. Aquí es donde hay que romperla. Luego utilicé un soporte para grabarlo, grabo con mi celular, y por alguna extraña situación como que se ve falto de luz, se ve muy oscuro, pareciera como si fuera una operación clandestina ahí, como si lo estuviera haciendo escondidas, pero no sé si fue por la altura del soporte o algo, pero la misma configuración de la cámara no me había hecho esto y se ve así medio extraño. Ok, aquí es donde trato de voltear la caja, que viene un poco maltratada, y eso mismo no me permite sacar rápido la guillotina y cuesta trabajo. Finalmente, ya para no hacer el cuento largo, medio rompí la caja para poderla sacar, y aquí te la presento contigo. Lo que me gusta es la plancha negra. Yo, como te digo, mi tía tenía varias, desde las grandototas, las grandes, las medianas, las chiquitas, y muchas de ellas pues eran tanto de metal, tanto de madera, así como de plástico, pero había algunas que eran la plancha era blanca, y cuando a veces estás ahí un ratito cortando no hay problema, pero cuando estás ahora sí que en el negocio y la iluminación es fuerte para ver los detalles, y trabajas a veces con la parte de los volantes o tarjetas o papel que es claro o blanco, y luego la plancha blanca, el detalle a veces desde las luces te llega a lastimar o te deslumbra, porque no estás 1 hora o 2 horas, a veces te avientas el día o 2, 3 días. Entonces por eso me gustó esta, que no es blanca. Acabé odiando las planchas blancas, pero bueno, es parte de la chamba ahí a veces. Entonces esta es la guillotina. A mí a primera vista me gustó. Te comento que sus medidas de corte son de 46 por 38 centímetros. Toda es de metal. Hay unas que a veces tienen la base de madera, pero no. Esta es toda de metal. Tiene una cuchilla de acero. Y como ves, observa, aquí tiene sus líneas de corte. Ahí tiene pues también le dicen pisapapeles para que baje el corte. Aquí está la parte de abajo. Así como ves, ahí tiene este pequeño accesorio que es de plástico y que ya se quedó, viene muy pegado el imán. Este se le llama guía de tope de papel. Parece reglita, pero ahorita vemos para qué es. Aquí, como todo, pues viene, la quité y se zafó, hay que volverle a poner metal, pues que la acaban de pegar, el pegamento está fresco, entonces a lo mejor la reensamblaron para mandarla. Aquí no hay que ponerle un refuerzo a esta. Esta, te digo, es la guía de tope de papel. Esta nos ayuda, la alineamos con la parte superior de la guillotina y nos permite ir alineando los bordes marcados según las medidas de papel, para no estar perdiendo tiempo en ajustarla, puesto que tú lo que quieres es tiempo. Entonces vas ajustando, si quieres, en A2, en A4, para evitar que se nos rebase un poco el papel y no tener que estar a cada rato ajustando. Nada más colocas el papel y hace el tope, y ahí está. El tamaño máximo de corte de esta pues es la medida 3. También, como ves, se puede cortar muy bien la B4 y por supuesto la 4, y de más medidas. Aquí estoy. Este es el mango de la cuchilla. Hay otras guillotinas que tienen un pequeño seguro al borde para sujetarlas. Esta es el clásico seguro que trae, como te mostré en el mango. Es de seguro lateral, es decir, la cuchilla está ahí y la jalas hacia la derecha, la abres un poco, la despegas de la plancha para poder liberar la cuchilla. Este es el pisapapeles, que ya le digo así o así, a veces se le conoce. Su nombre ahora sí que su nombre preciso, el adecuado, es el ajustador de papel. Esto nos permite que a la hora que baja la cuchilla no se deslice el papel, ya que a veces al jalar la cuchilla jala el papel y hace que se nos mueva, o cuando volvamos a levantar la cuchilla para acomodar tengamos que volver a acomodar el papel, no salga el papel chueco.
Así que esta baja primero, detiene el papel, luego baja la cuchilla y corta. Para eso sirve esta pequeña pieza. Como ves, ahí están las medidas. Como no refleja mucho la luz. Y también digo que en sí este tipo de herramientas, el fabricante dice que su máximo son 12 hojas de 75 gramos. Aquí para que tú le des el corte, aquí depende mucho el gramaje del papel que usa. Ya sea que no es lo mismo que uses una hoja de papel bond o uses una opalina de diferentes gramos. Hay papeles que por lo mismo van de 200 gramos, de 180, los de 75, los de 100, o a veces también, por eso yo voy a cortar cartulina que es más gruesa, entonces no le puedes meter 2 hojas, o sea, la maltratas la guillotina, el soporte de la hoja de corte, porque no es para uso industrial, digamos que es más bien casero o para negocios pequeños. Las dimensiones total de la guillotina es de 400 por 654 por 64 milímetros y pesa aproximadamente 3 kilos con 150 gramos. Entonces, como te digo, es pesada. Y aquí está la función de la guillotina y cómo lo podemos cortar. Como te digo, primero baja el ajustador de papel y para eso nos sirve la guía de tope. Entonces colocamos la guía de tope y ya no nos tenemos que tanto estar ajustando medidas, ya que movemos la guía de tope. Por ahí podemos cambiar medidas, la ajusto y regreso mi hojita o el trabajo que tú tengas que hacer, ya sea de cartón, cartulina, papel. También se ocupa para cortar a veces el acetato, no muy grueso y demás. Entonces lo colocas, pones, revisas tu guía de papel, tu guía de tope y lo bajamos. Como ves, primero presiona el papel para que no se corra. A mí me pasó eso, a veces tener que estarlo sujetando. En cambio, pones tu guía de papel, baja el ajustador y hace el corte. A veces no es tan exacto, a veces hay que recorrerlo un poquito más hacia la orilla porque nos deja unos milímetros la cuchilla al bajar. Entonces ya con el uso ya vas midiendo tu cuchilla. Parece que no, pero dependiendo de las cuchillas, cada cuchilla a veces está a unos milímetros de diferencia en cuanto al corte del papel. Aquí así que con el uso le vas agarrando la maña a las cuchillas, las guillotinas. Y lógico, tope de papel, el ajustador. También hay quienes le dicen el pie de calzado. En fin, tiene varios nombres que le dan. Algo importante aquí es que tienes que dejar siempre la cuchilla hacia atrás, lo máximo que se pueda hacia atrás, para que el mismo peso la detenga. Es peligroso si la dejas nada más hacia arriba, en línea recta, en ángulo recto, digamos en L, porque se te puede venir la cuchilla. A mí cuando así que trabajaba ahí con mi tía, que le iba a ayudar, 2 veces se me vino la cuchilla, y son cuchillas grandes que parece que vas a rebanar puercos ahí. En esa se levantaba con todo y hacía un escándalo. Parecía que tronabas un cohete con eso. Entonces sí, mucho cuidado, siempre la cuchilla todo atrás, para que la misma gravedad, el mismo peso de la cuchilla evite que se venga hacia adelante, porque es peligroso. Más adelante, yo creo que para no hacer tan largo este video, en otro video te voy a decir cómo darle un pequeño mantenimiento para que te dure más la guillotina, ya que también luego cuando llegaba yo con ella, pues lógico, el uso, el trabajo diario, que lo agarra uno, que lo agarra el otro, se van descuidando. Entonces había que darle también mantenimiento a las cuchillas como a la base. Este tipo de bases, lo recomendable es que estén en una mesa firme, en un lugar firme, que sea recto para que no se maltraten, ya que el mismo peso las llega a doblar. Cuando ya sean muy grandes, pues hay que tenerlas sujetas